esta niña ha estado 8 horas parada en la clínica y nadie ha salido a darle una explicación de por qué esta adolescente falleció. Entonces muchas veces los médicos toman decisiones equivocadas. Yo recuerdo mucho que por razones de estar y pertenecer a otras sociedades, sesionábamos antes en neoplásicas y me paseaba a veces por las salas y justo entré a una sala cuando en ese momento un residente comentaba que le iban a apuntar la pierna al paciente de la cama tantos, tal número. Y el paciente en ese momento pasaba por ahí. Y el paciente entró en llanto y dijo, nadie me dijo nada. Y entró en una angustia y desesperación total. ¿Qué pasó allí? ¿El paciente debió saber? ¿Ustedes qué opinan? ¿Debió saber que le iban a amputar una pierna? Debió saber. Es más, no solamente debió saber, debieron prepararlo para perder un miembro, porque así como cuando a una mujer, por razones de un CA de mama, le tiene que extirpar una mama, eso significa psicológicamente es una mutilación. Y que te quiten una pierna sin haberte preparado psicológicamente es grave. Pero eso pasa en los hospitales. Ahora, yo tengo mis reservas en cuanto a un paciente de 80 años se le tenga que decir que tiene cáncer. Y en esto yo me enfrasco con los médicos y les pregunto por qué se le tiene que decir a un paciente de 75 años que tiene cáncer. ¿Para qué? Es mi pregunta. Y ellos me dicen, no, pero doctora, nosotros hemos hecho el pacto de salvar vidas. Muy bien. Pero ¿qué gana un paciente a sus 75 o 80 años enterarse que tiene cáncer? ¿Le sirve de algo? ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría conocer, ¿qué opinan ustedes? ¿Es válido que a un paciente de 75, 80 años se le diga que tiene cáncer? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Por qué y para qué? A ver. Opinen. La opinión es libre, es personal. No todos debemos coincidir, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinas? Tiene derecho a saber. ¿Tiene derecho quizás a pasar quimio? Depende del paciente. Muy bien, ella dice que sí tiene derecho a saber lo que le pasa. ¿Quién más? ¿Quién más me da su opinión? ¿Tú? ¿Qué opinas? ¿Por qué no sabría? Bien. ¿Otra opinión? Dime. Que no. ¿Ya? ¿Ya? Ajá. 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 Claro. ¿Alguna otra opinión? Yo pienso parecido a ti. ¿Por qué? Yo recuerdo mucho el caso de un gran doctor de Rebagliati. De repente alguien lo conoce, un doctor que es Néctor Ortiz Cabanillas, neurólogo. Ha expuesto teorías acerca de la neurociencia, un hombre connotado, un científico, y a sus cerca de 80 años le dan el diagnóstico de que tenía un cáncer.
Pero ¿cómo le dan el diagnóstico? Porque él acompañó a su esposa a hacerse un chequeo y en Rebagliati le dijeron, pero doctor, ¿por qué no se hace usted también el chequeo, no? Aproveche. Ya que están acá los dos, háganse los dos. Y él dijo, bueno, no tenía ninguna sintomatología, no tenía nada. Hacía su vida profesional normal, dictaba clases, escribía libros, ponencias, viajes. Y dijo, bueno, ya que estamos los dos, háganos los exámenes. Se hicieron los exámenes, su esposa no salió nada y él salió con un cáncer avanzado. Desde ese día que le dijeron que tenía cáncer, ya no vivió. Su vida se transformó en una lucha constante por luchar contra un cáncer que era avanzado, que ya no había nada que hacer. Dejó clases, dejó libros y le impregnó una angustia tremenda, porque tenía muchos planes y muchos proyectos. Desde ese momento que le dijeron que tenía cáncer, su vida fue una tortura. Y murió torturado por sus anhelos, por sus ansias, porque él decía, tengo libros, tengo ponencias, tengo exposiciones en congresos, ya no voy a poder ir. Y entró en un cuadro de depresión y murió. Entonces, mi pregunta es, si él no hubiera sabido que tenía cáncer, ¿qué hubiera pasado? Hubiera llevado su vida normal con sus ponencias, sus libros, hasta que se evidenciara algún síntoma grave. Hubiera vivido mejor. Entonces a veces el médico, jóvenes al fondo, a veces el médico tiene que replantearse si decirle al paciente, pero sí decirle a un familiar cercano. Entonces, y a veces, yo he trabajado muchos años en un hospital, y yo siempre estaba en desacuerdo cuando había un paciente que estaba en el último tramo de la vida, casi para entrar en agonía. Venía el médico y le decía a los familiares, necesito examen, tomografía, ecografía, un montón de exámenes. Y yo le preguntaba, doctor, pero este paciente ya no hay nada que hacer por él. ¿Para qué hacerle tantos exámenes? No, porque tenemos la misión de salvar una vida. Doctor, este paciente no se va a salvar. Usted lo sabe. Sí, pero que hagan nomás los exámenes. A medio camino de hacer los exámenes, ese paciente moría. Entonces, ¿para qué? Mi pregunta. ¿Para qué? Entonces yo sí le pregunto a los médicos y siempre me responden, no, es que nuestra misión es salvar vidas. ¿Hasta dónde? ¿Van a salvar ahí una vida? No la van a salvar. Es como el caso de este famoso periodista deportivo Miki Raspigliosi, que falleció, tenía un CA de estómago, y yo pertenecía al comité de ética y ahí estaba el médico que lo vio. Y yo le preguntaba, doctor, si usted sabe que Raspigliosi no va a vivir, ¿por qué lo someten a tantas operaciones y a quimios? ¿Usted cree que se salve? Y la respuesta fue, no se va a salvar. Y entonces, bueno, tenemos la misión hipocrática de salvar, pero doctor, él no se va a salvar. ¿Cómo es su tipo de cáncer? Y el doctor me dijo, su tipo de cáncer es como si de pronto se hubiera roto un racimo de uvas en su estómago. O sea, todo su estómago está tomado por el cáncer. Entonces yo le decía, pero doctor, ¿por qué no le dicen a ese paciente que disfrute la poca vida que le queda? No, pero es que de repente algún tratamiento, doctor, ese señor se va a morir.
Entonces, ¿hasta dónde el médico puede irrumpir en la vida de un paciente? Un cáncer de páncreas, difícil que ese paciente viva años. El médico que le diga no, que sí, que lo operamos, que le hacemos, que esto, que no es verdad. A menos que en este instante se haya encontrado alguna cura que desconozca. Entonces, ¿hasta dónde el médico puede ir con este diagnóstico? Entonces, el médico siempre tiene que replantearse, ¿realmente vale la pena que el paciente, a la edad que tenga, conozca su diagnóstico? ¿Vale la pena que una abuela entusiasta, alegre, de pronto casualmente en un chequeo le encuentran un cáncer? ¿Vale la pena decirle, abuela, tienes cáncer? De la mejor forma, ¿no? Desde ese momento empieza a morir. Entonces hay que tener mucho cuidado con en qué momento y si vale la pena decirle al paciente. La psicología médica es una disciplina científica que se ocupa del estudio de factores psicológicos que intervienen en las distintas manifestaciones de la práctica médica. Hay pacientes que le dicen, doctor, haga lo que tenga que hacer, no me importa. Otros pacientes dicen, no, doctor, tengo miedo. Cuénteme, ¿qué me va a pasar? Y a veces los médicos dicen, no tengo tiempo, señora, decida sí o no, firme acá y eso es todo. Entonces la paciente, ¿dónde va con su angustia? Ese día no duerme, no come, y si tiene cáncer, inmediatamente avanza más rápido porque está visto que el sistema inmunológico ante una preocupación, tristeza o angustia desciende. Quedamos expensas a tumores, a células cancerígenas, etc. Entonces, si el médico no tiene la capacidad de ser un soporte, pierde ese paciente. Un paciente no debe salir de un consultorio angustiado, jamás. Un paciente debe salir del consultorio confiado en que su médico hará todo lo posible por él o por ella. Y esa es la misión que ustedes tienen, que ustedes han adquirido ya porque se están formando para ser médicos. Por eso yo siempre digo, sin menospreciar las carreras. Un ingeniero de cómputo tiene que ver con su computadora. Puede presionar cualquier tecla, se puede entrar un virus, no pasa nada. Pero un médico que se equivoque puede matar, puede quitar la vida a un paciente. Esas son las grandes diferencias. Si un contador, un economista comete un error, eso es recuperable, no pasa nada. Pero el médico sí. El médico puede quitarle la vida a la persona. Entonces, por eso que el médico, el cirujano, el médico clínico, tiene que tener mucho cuidado, ser muy respetuoso con el paciente y ser muy realista consigo mismo. ¿Realmente soy para esto? Yo me veo vestido de blanco entrando al Loaiza a 2 de mayo, o etcétera, porque ser médico no es para trabajar en la clínica Delgado, ¿no? Que es una clínica preciosa, nueva, bonita, los pacientes son lindos, ¿no? En la San Felipe, en la Angloamericana, no pues, porque nuestra realidad no es esa. ¿Qué pacientes van al 2 de mayo y al Loaiza? Va gente que una necesidad va más allá de su salud. Gente que va con sus 7 polleras exactamente. Gente que no se baña hace un mes porque no tiene agua, no tiene plata. Y gente que no tiene dinero para comprar las pastillas que le da el doctor. Pero se calma y se tranquiliza cuando ve al doctor.
como neoplásicas yo he visto en la cola. Solamente me han dado 2 soles, un sol para mi pasaje y un sol para comprar la pastilla. O elijo la pastilla para las náuseas o elijo la pastilla para el dolor. Y yo lo he visto en las colas. Esa es la realidad de nuestro país. Los médicos, grandes médicos que hay en el Loaiza, pues tienen una mística especial. Sus consultorios no son consultorios con amplias ventanas. Son consultorios de madera donde tienen unos huecos impresionantes. La silla está sujeta con alambres. La pata de la silla. La pared que se cae de la humedad, descolorida. Un foco vetusto que tiene 500 años y que apenas alumbra. Las recetas que son papel reciclado. No son las recetas lindas de la San Felipe, ni son pues las instalaciones del San Felipe, que las habitaciones son una suite, en donde ahora las clínicas van, te maquillan, te peinan, ahora tienen todo eso. E incluso tienen hasta chef y van y te dicen, ¿qué desea usted comer? De acuerdo con las indicaciones que da el médico. O sea, hoy en día la medicina y el dolor se ha maquillado tanto, pero en las clínicas, no en nuestros hospitales. Entonces, quienes tienen acceso a las clínicas no son las grandes mayorías, son los menos. Eso es una realidad. Claro que hay que tener en cuenta que hoy en día la maternidad de Lima es una clínica. Es como una clínica de bella, de limpia, con material nuevo. Ahí van nuestros alumnos. Una tecnología de punta, plantas. O sea, la maternidad de Lima no es lo que era antes, que daban a luz y ponían a 2 mujeres en una cama. No. Hoy en día realmente la maternidad es otra cosa. Pero ¿cuándo será así nuestros hospitales Loaiza 2 de Mayo? Que son los hospitales docentes, maestros, donde están los grandes maestros, los grandes médicos. ¿Cuántas experiencias hay de internos que han ido a Loaiza, en ginecología, y han tenido que hacer 5 cesáreas en una tarde o 2 horas, al vuelo, muertas de cansancio, echadas a la misma camilla que vino la paciente? Ya no importa si tiene sangre, si tiene lo que hay, te echa, no hay más. No tienes tiempo de ir a una cafetería bonita, no, te pasa una sopa por una luna rota que hay ahí y la señora te la pasa de la calle. ¿Eso es la realidad? Entonces la joven que está acostumbrada a sus tenedores limpios, su servilleta, ahí se tiene que olvidar de ciertas cosas, porque es la realidad. Ay, no hay que me voy a la cafetería para que me atiendan lindo. No, no hay. Pues, nuestro país no tiene eso. Entonces, esa es una realidad. A mí me encanta conversar con los internos porque cuentan verdades, realidades. Me dice, doctora, yo siempre estaba acostumbrada a la limpieza, a la pulcritud, pero cuando fui a Loaiza me tuve que olvidar de todo eso, si no, no comía y no dormía. Esta joven, una cirujana, me decía que tenía que hacer en una noche 10 cesáreas. Terminaba muerta. Al día siguiente de la consulta me esperaban 20 parturientas. Ginecología es mi realidad. No tenía tiempo para dormir, ni para comer. O me pasaban por esa luna rota que hay cerca de la sala de operaciones una sopa para reanimarme, y eso era lo que comía, y me echaba de la camilla que estaba a medio limpiar. No había otra. Entonces, esa es nuestra realidad. Entonces, la psicología médica entra en todo eso. Y esas situaciones forman al médico. El objetivo del estudio es el comportamiento del individuo. En 2 semanas van a tener clases de conducta humana. ¿Qué cosa es la conducta humana? Y la conducta deriva en comportamiento.
Entonces, ¿cómo es el comportamiento de esa persona?